Hola, bendiciones, bienvenidos nuevamente a Tiempos de Luz. Hoy con una nueva entrega acerca de las pérdidas. Y recordemos, pastor, que la semana pasada estábamos hablando o haciendo la comparación de una pérdida con una fractura en nuestro cuerpo. Y así como es importante ir al médico y darle tratamiento a nuestro cuerpo físico, también es importante ir a nuestro médico de médicos y darle tratamiento a nuestras pérdidas. Así es. Y hoy en este maravilloso programa, el pastor nos va a estar enseñando todas las áreas donde nos afectan las pérdidas. Empecemos. Bueno, y para nosotros es un privilegio estarlos acompañando desde Colombia. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo y esperamos que este programa también sea de bendición. Muy bien, como lo decía mi esposa, vamos a hablar acerca de 5 áreas. 5 áreas donde una pérdida, si no se maneja bien, puede afectar la vida de una persona. Cuando hay una pérdida, es como una fractura emocional. Eso lo veíamos la semana pasada. Una pérdida es una fractura emocional que duele muchísimo. ¿Y dónde? ¿Dónde se afecta? Entonces vamos a mirar. Una de ellas es el área sensitiva, el área sensorial, el área cognitiva, el área perceptiva y el área conductual. Tremendo, pastor, todos esos nombres. ¿Cómo así que nos afectan en tantas áreas? Vamos a empezar a ahondar y súper interesante el tema para que podamos entender en dónde atacar o más bien en dónde poder colocar esos remedios en el momento de una pérdida. Muy bien, así que vamos a revisar una por una en este programa y esperamos que las personas estén tomando atenta nota para que aprendan, para que podamos, en la medida que vamos a atravesar por esas pérdidas, cualquiera que ésta sea, podamos aprender y podamos aplicar lo que estamos hoy recibiendo como información que viene del cielo para que tengamos una sanidad interior y que podamos seguir adelante. Y también, pastor, importante, no solamente hacia nosotros, sino también saber o poder ayudar a otras personas y ayudarlas de la forma correcta. Muy bien, así que vamos a mirar la primera, número 1, en el área sensitiva. ¿Qué es el área sensitiva? Es donde se manifiestan las emociones y los sentimientos. Y es donde se aloja una persona subconscientemente y si no hay un correcto duelo, si no hay un proceso, esa persona siempre va a estar allí, esclavizada de sus recuerdos. Entonces, normalmente una persona que se refugia en sus emociones y en sus sentimientos, ocurre allí algo muy importante y es que se genera un sentimiento de tristeza, de abandono, de soledad. Y eso la va a llevar a la depresión, eso la va a llevar a la ansiedad, eso la va a llevar al estrés, que son las 3 enfermedades Del siglo XXI. del siglo XXI. Como segundo punto, vamos a mirar cómo afecta una pérdida maltratada en el área sensorial. Y aquí se presentan las manifestaciones de dolor referidas al cuerpo físico. Cuando una persona tiene una pérdida, no solamente va a afectar la parte de las emociones y de los sentimientos, sino que también va a afectar la parte del cuerpo. Entonces empieza a somatizar el dolor que tiene adentro del alma, y lo comienza a manifestar en su cuerpo. Eso es lo que se llama las enfermedades psicosomáticas. Entonces la persona le duele el pecho, le duele la cabeza, le duele el pie, le duele la rodilla, le duele el pelo. Y entonces se asusta, se siente deprimida, va al médico y el médico le hace un chequeo general y le dice, no, usted no tiene nada. ¿Pero por qué me duele? No sé. Entonces ahí tiene que remitirse a otro tipo de especialista. ¿Qué está sucediendo allí? Pues que esa pérdida le está generando una enfermedad psicosomática. Empieza en la mente y lo traslada al cuerpo. Así que podríamos decir que ese dolor del alma es manifestado en dolor del cuerpo. Exacto, así es. Por ejemplo, hay personas que cuando ocurre una ruptura emocional con una pareja, entonces están tan golpeadas, o cuando sufren la pérdida de la muerte de un ser querido, o cuando sufren la pérdida de un negocio, de la traición, de cualquier infidelidad, de cualquier rompimiento de su economía. Entonces empiezan a manifestar taquicardia, palpitaciones, sudoración excesiva,
pérdida de sueño, una cantidad de cosas que es importante tener en cuenta. Ahora vamos a mirar la número 3, que es en el área cognitiva. ¿A qué se refiere la parte del área cognitiva? La parte de atención, de concentración, de aprendizaje. Cuando una persona ha tenido una pérdida, definitivamente se afecta su concentración, afecta su manera de pensar, su lucidez, su manera de tratar a las demás personas. Muchas personas, pastora, tratamos muchas veces en la iglesia y en consejería, muchas personas ante esa pérdida pierden la noción del tiempo. La número 4 es muy parecida a la número 3, es decir, vamos a mirar entonces el área perceptiva, el área de la percepción de la realidad, que también va de la mano con el área cognitiva de la mente, de la percepción. ¿Y qué significa esto del área perceptiva, pastora y televidentes? Es donde cada persona, cuando ha sufrido una pérdida, empieza a notar que ya no puede diferenciar entre lo real y lo irreal. Personas que cuando están soñando piensan que están en una realidad. Así que es muy delicado porque su mente, si no se hace correcto el duelo, va a empezar a tener alucinaciones y a mirar cosas donde no las hay. Sí, señora, es muy clave el tema de poder hacer el correcto duelo para que esto no suceda. Es importante este punto del programa, pastor, estar revisando, como decíamos al comienzo. Revisemos si en algún momento hemos tenido alguna pérdida y hemos pasado por algún proceso de estos y no tuvimos ese cierre de ese duelo. Correcto. O no pasamos ese correcto duelo y poder revisar, porque podríamos decir que tuve una pérdida hace tantos años, pero no le hice el correcto duelo y en este momento sigo afectado o afectada con esa pérdida. Sí. Por eso es importante que revisemos cada una de estas áreas y ver dónde se quedó el proceso, ver dónde se quedó ese duelo sin finalizar. Claro, porque eso termina afectando la parte económica, la parte espiritual, la parte familiar. Incluso si hay una persona que nos está escuchando, que de pronto rompió una relación amorosa hace unos años, si no ha hecho el correcto duelo, si no ha superado esa pérdida, muy posiblemente se cerró. Y Dios no nos creó para estar cerrados. Dios nos creó para estar abiertos, para dar amor y para dar confianza. Una persona que no ha hecho la correcta pérdida o el correcto duelo a esa pérdida está cerrada, desconfía de todo el mundo. Nunca va a volver a tener una relación amorosa porque va a ser una proyección psicológica entre lo que sucedió con lo que va a venir y entonces va a estar siempre amargada, siempre renuente a darse una oportunidad. O si se la da también, pastor, puede estar afectando a esa otra persona que no tiene nada que ver con esa otra pérdida o con ese otro dolor y terminamos afectándola. Muchas veces casándonos con esas personas, afectando a nuestros hijos y afectando a nuestro esposo o a nuestra esposa y llevando a toda nuestra generación, ¿cierto? A ese proceso no cerrado. De verdad es muy importante porque esto hace parte del sanar esos pasados para no afectar nuestro presente y mucho menos afectar nuestro futuro y no solamente, como lo decíamos ahora, no solamente el nuestro, sino de las personas que nos rodean y también importantísimo no afectar nuestra parte económica, no afectar nuestra parte laboral, no afectar nuestra parte también de sueños, de poder conseguir cosas a futuro, simplemente truncadas por no cerrar nuestros procesos. Por eso el lema de la Iglesia Camino de Paz en Bogotá, Colombia, y en todas las sedes que tenemos, en Argentina, en Suecia, el lema de la Iglesia Camino de Paz es sanando tu pasado, ordenando tu presente y proyectando tu futuro. Así que es importante darse la oportunidad de sanar, porque yo estoy seguro, estoy convencido que Dios como papá quiere que sus hijos vivan una vida de bendición. Yo recuerdo las palabras del apóstol Pablo que le decía al hermano Gallo. Le decía, hermano Gallo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué importante es este versículo bíblico, este mensaje del apóstol Juan al hermano Gallo. ¿Por qué? Porque Juan veía que el hermano Gallo
Era una persona sana mentalmente hablando, era una persona que a pesar de lo que le había ocurrido, a pesar de las persecuciones por ser cristiano, a pesar de las pérdidas que había tenido que soportar, porque en ese tiempo ser cristiano no era fácil, había mucha persecución, mas sin embargo, Gallo tenía un corazón sano, una mente sana, y por eso el apóstol Pablo le deseaba prosperidad en todas y cada una de las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque sabía que su alma estaba prosperando. Por eso es importante que antes de prosperar en el área económica, en el área financiera, prosperemos en el área del alma, en el área espiritual. Y de esta manera seremos personas altamente bendecidas. Interesante, muy interesante, pastor. Muy bien, vamos a mirar la última, número 5, y es en el área conductual. ¿Y a qué se refiere el área conductual? Se refiere al cambio del comportamiento, al cambio de los gustos, de la forma de pensar, ¿De hablar? de hablar, ¿De actuar? de actuar. Entonces una persona que tiene una pérdida que no ha podido superar, que afectó su vida, que afectó todo su ser, toda su existencia, toda su economía, todos sus sueños, cambia. Un día era una persona positiva y hoy en día es una persona amargada, Negativa. negativa. Hoy un día tenía sueños, ilusiones, metas, objetivos. Hoy en día no. Ha perdido los sueños, ha perdido sus ilusiones. Entonces su conducta cambia por causa de una pérdida que nunca quiso, ni pudo, ni supo superar. Aquí también podríamos hablar de gustos. La Sí. persona cambia sus gustos. De repente conocemos una persona que sentía algunos gustos, no sé, por la naturaleza y de un momento a otro ya no tiene esos gustos, sino que ya los cambió por algo, no sé, ya no quiere salir, sino ahora quiere estar en casa acostado. Por ¿Podría ejemplo, ser? sí, las personas que eran artistas y que pintaban con diferentes colores, hoy solo quieren pintar con un color, el gris. Y esa es su vida, un color Tremendo. grisáceo. Nosotros hemos sido diseñados por Dios a su imagen y a su semejanza. La palabra imagen en hebreo es tselem. Y la palabra tselem significa sombra. Así que nosotros somos la sombra del Eterno. Somos la sombra del Creador de este vasto universo. Y si Él es una persona victoriosa, entonces somos victoriosos, Amén. porque somos parecidos a Él. Tenemos un Padre que dio a su precioso Hijo para que muriera en esa cruz, no solamente para sacarnos de la condenación eterna, sino también para aprender a superar el pasado, para aprender a perdonar, para aprender a amar, para aprender a perdonarse a sí mismo. Amén. ¿Cierto? Amén. Pastora, que hay personas que cuando tenemos consejería en la iglesia no se han perdonado y siguen estancados en su vida. Y hay unos que caminan como si tuvieran pies de barro. Andan, pero a 10 por hora. No avanzan. ¿Por qué? Porque les pesa su vida. Y Dios no te quiere así. Dios quiere que tú seas una persona de influencia positiva. Dios quiere que tú seas una persona de avanzada, una persona que crezca, una persona de inspiración para otros. Una persona que cuando te miren van a decir, ¿cómo hiciste tú para superar lo que te hicieron? Y entonces tú vas a decir, fue Cristo el que me ayudó a superar mi pasado. Qué importante hay, pastor, también tener en cuenta que muchas veces cuando hay una pérdida siempre intentamos culpar a los demás, lo hablábamos en el Por programa ejemplo. pasado, y intentamos culpar a la otra persona, pero casi nunca revisamos lo que nosotros hacemos. Y algo importante aquí también, supremamente importante, que terminamos culpando a Dios. A veces Así. tomamos decisiones, hablemoslo en la relación sentimental, se toman decisiones equivocadas, escogiendo a la persona equivocada, viene la ruptura y terminamos culpando a Dios. Sí, sí. Y ahí es Desafortunadamente. importante tener la madurez y decir, no, yo la verdad estaba con la persona equivocada y sabía que en algún momento esto iba a suceder, porque eso es lo que pasa. Siempre estamos culpando a los demás de lo que nos sucede, pero nunca revisamos mis actos. Nunca revisamos si fue mi mamá la que me dijo, mi hija, mamita, ese hombre no le conviene,
y no puse cuidado y después empezó la pérdida. Eso en el área, digamos, de pareja, pero con las otras pérdidas también se ve mucho que culpamos a Dios porque de pronto murió un familiar muy cercano, alguien que amábamos con todo nuestro corazón y culpamos a Dios porque se lo llevó. Pero realmente se nos olvida que en esta tierra todos estamos de paso y que en algún momento vamos a estar eternamente con Dios y que la esperanza que tenemos es que vamos a ver a nuestras familias, vamos a ver a nuestros familiares en Cristo, vamos a compartir con ellos esa eternidad. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, pastor, porque siempre estamos culpando a Dios, se nos va esa relación con Dios, ya no lo tenemos en esa estima que lo teníamos antes porque tuvimos esa pérdida. También es importante tener eso claro porque hemos visto personas que se alejan del Señor culpando a Dios por ese tipo de pérdidas. Muy bien, y para ir terminando, quiero decirles que si no se hace un correcto duelo ante esa pérdida, la persona va a tomar dos caminos tóxicos, dos caminos que no le van a ayudar para nada, que la van a frenar. Uno de ellos es la victimización y el otro es la tiranía. Entonces, cuando una persona sufre esa pérdida, se victimiza, pastora. Sí. Entonces, ella es el pobrecito o la pobrecita. Ténganme lástima, porque yo soy el que está sufriendo. Yo no me reviso. Yo no soy el culpable, es él, o es Dios, o es la ciudadanía, o es el alcalde, o es el presidente, cualquiera menos yo. Entonces me victimizo, ténganme lástima. Y el problema de vivir así es que empezamos a mostrar algo que no somos. Ténganme lástima, ténganme en pesar, ténganme en conmiseración, porque yo soy el pobrecito. Entonces ese es un camino, una vertiente. Y la otra es la tiranía. Esa persona que fue afectada por esa pérdida se vuelve un tirano, se vuelve un déspota, un orgulloso, una persona que se cierra. Y cuando se cierra, la persona se seca. Y entonces ese corazón se transforma en un corazón de piedra, irrompible, inamovible, sin misericordia. Y nunca más vuelve a ser el mismo. ¿Podríamos estar hablando ahí de extremos? Sí, los dos extremos son muy caóticos. Los dos extremos son peligrosos, porque la persona no solamente se va a afectar a ella, sino a las demás personas con quien va a estar viviendo. Si es jefe, va a ser una persona terriblemente como líder. Si es un empleado, un empresario, va a perder oportunidades de negocio. Si es una persona que sufrió una pérdida amorosa, se va a cerrar. O una pérdida de un hijo, va a tener miedo, va a culpar a Dios. Es decir, dos caminos para que lo tengamos en cuenta. Importante ahí también, pastor, que he visto también en algunas personas con pérdida amorosa, que quedan en un tiempo demasiado largo esperando que todo el mundo sienta compasión por esa persona. Sí, sí. Que todo el mundo le tenga que entender por mucho tiempo, estoy hablando de años, 10, 12 años donde no superan esa pérdida, afectando de verdad todo su entorno. No consiguen trabajo, no pueden salir adelante, afectan su familia, afectan todo, pastor. Así que qué importante de verdad revisar y ver, porque no somos ajenos. Todos los días nos estamos encontrando con un mundo fuerte, un mundo difícil. Es más, las escrituras lo dicen, que cada vez que va pasando el tiempo va a ser más difícil. Así que es importante que saber que en cualquier momento podemos tener algún tipo de pérdida, pero qué importante poderla afrontar. Como decía al comienzo, darnos esos permisos que lo vamos a ver en otro programa, pero qué importante saberlo afrontar y qué hacer, qué debo hacer, en qué punto de esta pérdida estoy, cómo se está comportando mi cuerpo, qué está pasando en mis pensamientos, qué está pasando a mi alrededor, estoy comiendo, no estoy comiendo, qué estoy expresando ante los demás y empezar a revisar esa parte y empezar a aplicar esos remedios que hablábamos en el programa anterior, donde es importante ir y ver qué puedo solucionar para mi vida. Ok, muy bien, así que hemos terminado esta entrega. Esperamos que haya sido de bendición. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿cierto, pastora? Claro, que la envíe, escríbanla, pregunten y si podemos responderla con mucho gusto. Claro Para que sí. terminar, quiero decirles algo.
El árbol del sándalo, cuando se abre, desprende un aroma excepcional. Y entonces el hacha va en contra del sándalo. Y cuando sale el hacha, el sándalo ha recibido una herida del hacha. Pero ¿sabe cómo sale el hacha? Perfumada por ese árbol. Jesús nos enseñó a perfumar el hacha que nos hiere. Yo te invito en el día de hoy para que cuando recibas una herida, aprendamos a ser como el sándalo, que podemos aprender a perfumar el hacha que nos hirió. De la mano de Jesús lo podremos lograr. Perfuma el hacha y serás una persona de bendición. Chao, chao. Bendiciones.